Un estudio de iluminación perfectamente calibrado proyecta un haz de luz suave sobre el rostro de un creador de contenido que, con los ojos ligeramente humedecidos y la voz deliberadamente quebrada, se dispone a confesar ante miles de extraños el momento más oscuro de su crisis existencial. La escena se consume en pantallas de alta definición mientras millones de pulgares deslizan la tragedia como si fuera un catálogo de zapatos. En la superficie, este ritual masivo es celebrado por la cultura contemporánea como el triunfo definitivo de la autenticidad, la demolición de los antiguos tabús emocionales y la consagración de una nueva era donde mostrar las heridas propias se ha convertido en el supremo sinónimo de valentía humana. Sin embargo, bajo el barniz brillante de esta supuesta sinceridad universal, opera una maquinaria mercantil implacable que ha transformado el dolor en la moneda de cambio más lucrativa del mercado digital. La llamada vulnerabilidad contemporánea no es un desborde espontáneo del alma ni un acto genuino de despojo defensivo. Es un producto de diseño industrial, un guión milimétricamente ensayado y esterilizado para satisfacer las demandas estéticas de un público que consume miseria ajena como entretenimiento de fin de semana. El sistema moderno no te pide que sufras, te exige que comercialices tu sufrimiento bajo un formato fotogénico y digerible, castigando con el exilio social y el desprecio absoluto a quien se atreve a exhibir la verdadera, caótica e incómoda descomposición de su salud mental sin una moraleja inspiradora al final del video. Para comprender la perversidad de este mecanismo, es necesario desenterrar las ideas de la socióloga Eva Illouz sobre el surgimiento del capitalismo de los afectos. En este nuevo orden económico, las emociones humanas han dejado de pertenecer a la esfera privada del individuo para ser colonizadas por las leyes implacables del mercado y la rentabilidad. Ya no se produce únicamente para acumular bienes materiales, se produce, se empaqueta y se cotiza la intimidad. Cuando un individuo expone públicamente sus traumas infantiles, sus ataques de pánico o sus fracasos amorosos frente a una lente, no está realizando un acto de liberación psicológica, sino una transacción comercial disfrazada de catarsis. El dolor, para ser aceptado por el algoritmo, debe cumplir con estrictas especificaciones técnicas. Tiene que ser lo suficientemente dramático como para capturar la atención en los primeros 3 segundos, pero lo suficientemente controlado como para no incomodar las sensibilidades estéticas del consumidor. La verdadera vulnerabilidad, aquella que se desborda en un llanto feo, incoherente, solitario y carente de propósito redentor, es implacablemente censurada por la cultura digital. Nadie quiere comprar el colapso mental de un ser humano que balbucea incoherencias en el piso sucio de una habitación oscura. Lo que el mercado exige es la versión estetizada del colapso, la tragedia con iluminación de estudio, donde el dolor viene empaquetado con una música de piano nostálgica y una llamada a la acción comercial en la descripción. La vulnerabilidad moderna es, en esencia, un disfraz de relaciones públicas que oculta la más absoluta mercantilización de la carne. Este teatro de la intimidad encuentra su manifestación más brillante en las tesis de Erving Goffman sobre la dramaturgia de la vida cotidiana, llevadas a una dimensión hiperbólica y digital. Goffman sostenía que los seres humanos operamos constantemente bajo una división estricta entre el escenario delantero, donde interpretamos nuestros roles socialmente aprobados, y el escenario trasero, donde nos despojamos de las máscaras para descansar en la intimidad y el desorden. Pero la economía de las plataformas digitales ha ejecutado una perversión maquiavélica de esta arquitectura. Ha convertido el escenario trasero en el nuevo escenario delantero. Hoy en día, la actuación más sofisticada consiste precisamente en fingir que no hay actuación, en simular que la cámara ha capturado el momento más vulnerable y desprotegido de la trastienda del individuo. Se ensaya el temblor de la voz. Se calcula el ángulo exacto en el que la luz incide sobre la lágrima artificial y se mide el tiempo de silencio dramático antes de confesar una supuesta debilidad. La marca personal moderna se construye sobre la paradoja de un exhibicionismo calculado. Se vende una falsa transparencia para ocultar una opacidad impenetrable. Quien cree que está conectando profundamente con la fragilidad de otro ser humano a través de una pantalla está siendo víctima de una ilusión óptica sofisticada.
donde la vulnerabilidad se ha convertido en la herramienta de marketing más persuasiva para construir autoridad moral y vender cursos, productos o estilos de vida aspiracionales. La neurociencia del comportamiento contemporánea explica con precisión clínica los circuitos cerebrales que explotan este espectáculo. Cuando un individuo expone su dolor ante una masa anónima y recibe una avalancha inmediata de validación digital, pulgares arriba y comentarios de falsa empatía, el cerebro experimenta un pico masivo de dopamina. Este neurotransmisor no recompensa la sanación ni la resolución real del trauma. Recompensa la aprobación social y la monetización de la atención. Se crea así un circuito de dependencia patológica donde la persona necesita recaer simbólicamente en su sufrimiento una y otra vez para mantener activo su estatus de atención. Si un día decide guardar silencio, procesar su dolor en privado y sanar sus heridas en el riguroso anonimato que exige la verdadera intimidad, el sistema lo castiga con la invisibilidad algorítmica. La vulnerabilidad comercial se convierte en una trampa de la que es casi imposible escapar, porque el individuo descubre con terror que su relevancia en el mundo moderno depende estrictamente de su capacidad continua para desangrarse de manera pública y rentable. Dejar de mostrar las heridas equivale a dejar de existir en el radar de la atención colectiva, obligando al sujeto a exacerbar sus desgracias y dramatizar sus conflictos internos solo para mantener encendidos los reflectores del mercado. Y es precisamente aquí donde se cruza la implacable crítica de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo, donde todo lo que antes se vivía de manera directa se ha convertido en una simple representación. En un mundo gobernado por el espectáculo, la experiencia humana directa ha sido reemplazada por su imagen mercantilizada. Sufrir en silencio, llorar en la soledad de una cocina a las 3 de la mañana, o atravesar una depresión paralizante, sin cámaras de por medio, ha perdido todo valor cultural porque no produce un retorno de inversión en términos de capital simbólico. La sociedad moderna no valora el dolor en sí mismo, valora el rendimiento del dolor. Si tu sufrimiento no puede ser convertido en un hilo viral de Twitter, en un video de formato corto altamente retentivo, o en un manifiesto inspirador de superación personal que impulse la venta de un libro de autoayuda, entonces tu sufrimiento carece de valor y se convierte en un estorbo social. Las salas de espera de las instituciones psiquiátricas y las calles de las grandes metrópolis están repletas de seres humanos que experimentan la vulnerabilidad real, la miseria biológica, el abandono institucional y la demencia senil. Sin embargo, esta verdadera debilidad no genera empatía colectiva, sino un rechazo visceral y una profunda repulsión sistémica. La sociedad aplaude la debilidad curada, pero vomita ante la debilidad real. Para enmascarar esta crueldad estructural, la cultura contemporánea ha inventado un vocabulario terapéutico sofisticado que patologiza cualquier intento de resistencia estoica. Si decides no compartir tus sentimientos, si mantienes una reserva férrea sobre tus tragedias personales y te niegas a desnudarte emocionalmente ante los extraños, eres inmediatamente etiquetado como un ser reprimido, alexitímico o emocionalmente castrado que necesita urgentemente trabajar en su vulnerabilidad. Este terror cultural al silencio interior es un síntoma de una sociedad que ha perdido la capacidad de sostener el peso de su propia individualidad. Se ha convencido al ciudadano moderno de que sus emociones son una especie de bien público, que debe ser auditado permanentemente por la comunidad. La privacidad ha pasado de ser un derecho fundamental a convertirse en una sospechosa anomalía psicológica. Quien se esconde, quien protege su espacio mental y quien se niega a convertir su biografía en un libro abierto, es visto con recelo, como si ocultara una culpa inconfesable. La exigencia de vulnerabilidad es, en el fondo, una estrategia de vigilancia totalitaria donde el panóptico ya no necesita guardias con porras en las esquinas de una celda, porque el propio prisionero voluntariamente instala una cámara de alta resolución frente a su cama para transmitir en directo los estertores de su propia angustia existencial. La historia cultural de Occidente muestra una metamorfosis radical en la concepción del dolor y la tragedia. Antiguamente, las grandes tradiciones filosóficas, desde el estoicismo clásico hasta las corrientes ascéticas orientales,
entendían que la exposición pública del dolor era una forma de degradación de la dignidad humana. El sabio no ocultaba su sufrimiento por represión, sino por un profundo respeto hacia la sagrada intimidad de la experiencia interior. Se consideraba que las pasiones más violentas, las heridas más profundas del alma y las crisis existenciales debían ser atravesadas en el rigor del silencio y la reflexión privada, porque sólo así el individuo podía transformar el sufrimiento en una fuente de carácter y fortaleza inquebrantable. Hoy, en cambio, la cultura de la sobreexposición ha invertido por completo los polos. Se premia la histeria pública, se aplaude el desborde emocional sin filtro y se castiga la compostura como una forma de frialdad inhumana. Hemos confundido la fortaleza interior con el exhibicionismo histérico. Un hombre o una mujer que enfrenta una catástrofe financiera, una enfermedad terminal o una ruptura devastadora con la cabeza erguida, manteniendo su dignidad intacta sin necesidad de mendigar la compasión algorítmica de los desconocidos, es frecuentemente diagnosticado por la cultura pop como alguien en negación. La sociedad moderna no tolera la autosuficiencia emocional porque la autosuficiencia destruye el negocio de la vulnerabilidad. Un individuo que no necesita el aplauso ni la validación externa para sostener su propio peso es un cliente perdido para la industria de la salvación digital. Y a medida que profundizamos en esta espiral de mercantilización afectiva, descubrimos la contradicción más violenta de todas: la trampa de la empatía selectiva. Las plataformas digitales que promueven incansablemente el dogma de la vulnerabilidad son, paradójicamente, los entornos más despiadados, crueles y punitivos de la historia humana. Un creador de contenido puede ganar millones de visualizaciones mostrando su vulnerabilidad, desnudando sus inseguridades y llorando desconsoladamente ante su audiencia. Pero si en el siguiente video muestra un atisbo de ira legítima, si responde con firmeza a un ataque injusto, o si defiende sus límites con una hostilidad que no encaja en el molde beatífico del sanador herido, la turba digital se abalanza sobre él para destruirlo sin piedad. La vulnerabilidad es permitida y aplaudida únicamente mientras mantenga al sujeto en una posición de sumisión pasiva y estético patetismo. Tan pronto como esa supuesta vulnerabilidad se transforma en una demanda de justicia real, en una confrontación de poder o en una negativa a seguir cumpliendo el papel de víctima entrañable, el sistema le retira el patrocinio emocional. La sociedad quiere que muestres tu herida, pero te prohíbe usar el arma que provocó el corte. Te exige que seas un mártir fotogénico de tus propios traumas, pero te castiga con el ostracismo absoluto tan pronto como decides dejar de sangrar para beneficio de los espectadores. Para escapar de este engranaje parasitario, no se requiere una revolución tecnológica ni un nuevo manifiesto ideológico, sino un ejercicio radical de sustracción y repliegue estratégico. Consiste en comprender que hay un valor incalculable en la oscuridad del anonimato y en la santidad del silencio interior. No todas tus lágrimas merecen un trípode. No todos tus colapsos emocionales necesitan una audiencia. Y no todas tus heridas deben convertirse en el capital fundacional de una marca personal. Cuando aprendes a sostener tu propio sufrimiento, sin buscar la validación compasiva de las masas digitales, experimentas una metamorfosis silenciosa pero profunda. Dejas de ser un producto de consumo masivo para recuperar la soberanía de tu propia tragedia. El dolor deja de ser un espectáculo degradante y recupera su verdadera dimensión existencial. Una señal biológica y espiritual que te pertenece estrictamente a ti, diseñada para obligarte a mutar, a reconstruir tus cimientos y a madurar en la rigurosa soledad de tu propia conciencia. La próxima vez que sientas el impulso irrefrenable de encender una cámara para confesar tus debilidades ante el altar vacío del algoritmo, detente un segundo a contemplar el vacío que hay detrás de la lente y recuerda que la dignidad humana más pura no se encuentra en el aplauso de los extraños que consumen tus lágrimas, sino en la capacidad silenciosa de atravesar el infierno con la mirada limpia y la boca cerrada, sabiendo que hay dolores tan sagrados que entregarlos al mercado es, en última instancia, la forma más sofisticada de prostituir el alma. Las luces del estudio digital continúan parpadeando en la quietud de la noche, proyectando sombras alargadas sobre las paredes vacías de una habitación donde ya no hay nadie transmitiendo en vivo. El obturador ha cerrado su ojo mecánico
la conexión se ha interrumpido de golpe, y el torrente incesante de notificaciones, corazones flotantes y comentarios vacíos se ha desvanecido en el silencio absoluto de la fibra óptica. Fuera de la pantalla, en la cruda intemperie de la existencia material, el mundo sigue girando indiferente a las lágrimas que fueron monetizadas y a los aplausos que ya se apagaron. Lo único que permanece en esa penumbra, desprovisto de filtros, de luces de colores y de espectadores anónimos, es el contorno intacto de un cuerpo cansado que debe aprender, de una vez por todas, a cargar con el peso de su propio dolor sin la ridícula necesidad de venderlo para saber que sigue vivo.